Estamos en simultánea a través de Facebook Live a esta hora y a través de los diales de Blue Radio en Colombia, porque hoy continuamos en este ciclo de conversaciones con los precandidatos presidenciales. Queremos conocer sus propuestas en torno a este nuevo mundo, al mundo de la economía digital, al mundo de la innovación, a la capacidad que pueden tener los sectores productivos de transformarse para generar valor, en la forma como va a poder el país superar esos retos para encontrar, por ejemplo, esos más de 150,000 empleos que se están buscando, particularmente en esta industria, la industria tecnológica, en la agenda de conectividad que hoy tiene en deuda a buena parte de las zonas rurales del país. Y la cita esta noche es justamente con el exrector de la Universidad de los Andes y precandidato presidencial Alejandro Gaviria, que está aquí en la cabina de Blue Radio. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Saludos también a Mónica, a Jimena, que creo que nos acompaña desde México, y a todos los oyentes. A usted, por supuesto, por estar aquí. Contento de estar aquí acompañándolos. Qué bueno. Ese es un tema que a usted le gusta. Sí, me gusta. No es ajeno, en su último libro estaba presente. No es ajeno, no ha sido ajeno. Yo incluso he hecho parte de comunidades digitales desde hace mucho tiempo, desde una generación anterior que era la de los blogs. Sí. Bloguero. Fui bloguero desde el año 2004, imagínense. Y le gasté muchas horas de mi vida a contestar comentarios y tener discusiones y hacer parte de una comunidad digital que fue creciendo, que después se convirtió en una comunidad de lectores de algunos de los libros. Ah, bueno, eso es bueno. Y vamos a hablar, ya vamos para allá. Quiero saludar, por supuesto, a Jimena Duque, que se suma a la conversación a esta hora de la noche, presidenta de FEDESOF y siempre panelista invitada a estas conversaciones. Jimena, buenas noches. Buenas noches, Juan, Mónica, Alejandro, pues un gusto nuevamente estar acá hablando de transformación digital y el rol, por supuesto, que tiene la industria digital de nuestro país en este momento de reactivación económica y, por supuesto, en las propuestas de... Esto que usted dice, Jimena, y lo hemos reflexionado con Mónica, siente uno que después de hacer un recorrido con buena parte, si no la mayoría de los precandidatos que hay en Colombia, que la agenda de este nuevo mundo, en un momento en el que la pandemia pues, nos enseñó la importancia de la ciencia, creo que reivindicó como nunca la importancia de la ciencia, no está tan presente. Yo siento que faltan propuestas puntuales en torno a la economía digital, en torno a cómo conectar a Colombia, en torno al tema de la educación, del talento. No quiero repetir, pero quisiera uno ver más presente esto en la agenda de gobierno. Alejandro Gaviria, ¿tendrá presente esta agenda 4.0 en sus propuestas? Sin duda, Juan Manuel. Y si quieres podemos hablar de algunos temas concretos, porque yo creo que en esto los temas concretos o el cómo es importante. Por supuesto. Yo creo que primer tema, que es más una declaración de principios y más el deber ser, que fue una de las grandes enseñanzas de la pandemia. Aquí en estudio Tatiana Andia. Nosotros trabajamos en la universidad juntos e hicimos muchas conversaciones virtuales en lo más duro de la pandemia. Y en ese momento surgió un lenguaje que yo quiero volver a traer a cuento, era nuevas y viejas desigualdades. Aquí tenemos una nueva desigualdad que va a tener consecuencias y que si el Estado y el próximo gobierno en particular no la atiende, va a ser fruto no solamente de frustraciones, sino de desigualdades futuras. Y la brecha que más nos preocupa, tú lo mencionabas, Juan Manuel, es esa urbano-rural. En conectividad, porque ahí lo que se está jugando es el acceso a educación, el acceso a servicios médicos, la telemedicina tiene que crecer, el acceso a empleo con temas de teletrabajo y el acceso a entretenimiento y a otras formas de relacionarnos y de conectarnos con el mundo. Entonces ahí tiene que haber un énfasis. Y esta idea que parecía descabellada hace apenas algunos años de que la conectividad es una especie de derecho fundamental, yo creo que es una idea que va a empezar a hacer carrera. Entonces, tengo la sensibilidad, tal vez la primera parte de esta entrevista es una declaración de principios y esas desigualdades tienen que importarnos, son profundas, son delicadas y tienen que hacer parte de cualquier plan de desarrollo, cualquier ejercicio de priorización de las políticas públicas. Bueno, eso que usted pone sobre la mesa creo que nos lleva a otra conversación que también hemos tenido acá. Bueno, lo hicimos en el primer año de Blue 4.0 y es cómo esta industria a la que pertenecemos, o sea, la economía digital, la innovación contribuye a romper las brechas sociales, que es un poco también el para qué de esto. Es que, digamos, aquí no se habla de conectividad por moda, ni porque el Internet pues sea favorable para que la gente acceda a la información per se y ya. Estamos hablando es de lo que significa para justamente tratar de romper esas brechas sociales y lograr unos mayores niveles de inequidad.
además que con el tema de conectividad, que es uno de mis temas preferidos, hay varias aristas como uno lo tiene que ver. Uno es que tengamos un país conectado, que no lo tenemos, y no vamos a unos ritmos, digamos, que le generan a uno una sensación positiva. Dos, la apropiación digital y la madurez digital que pueda tener el país para que pase lo que Juan Manuel estaba diciendo, porque no es tener conexión a internet para tener un red social y ver gaticos, es para ser un país maduro digitalmente, para construir país, para mejorar el emprendimiento, para mejorar la educación, que son dos temas que tienen que vivir en paralelo, la conectividad y la madurez digital de los colombianos. ¿Cuál es su posición frente a ese tema? De la madurez digital depende también de la oferta, de lo que se haga en los diferentes sectores, y educación y salud son dos sectores fundamentales. Voy a hacer una primera reflexión, un poco que nos dejó la pandemia, y va a tener aquí, dijéramos, un doble sombrero, que fue una reflexión que tuvimos en la Universidad de los Andes después de la pandemia. Y nos encontramos con la posibilidad de que el alcance de las universidades fuera otro, y que un mundo se abrió. Y ahí surge un primer elemento que me parece importante, que va a tener que es un desafío, y son obstáculos no solamente de conectividad, que se dan en muchas áreas rurales, sino regulatorios. Usted tiene un programa y tiene un registro calificado, el registro calificado le dice es presencial, y poderlo hacer virtual toma años. Entonces yo creo que en eso también tenemos que empezar a entender de las entidades del Estado, cómo nos tenemos que transformar. Los temas de telemedicina en el ministerio fueron frustrantes, hay problemas de interoperabilidad, de desafíos regulatorios que no se han resuelto plenamente. Y esa agenda, lo voy a confesar, no era la agenda prioritaria del ministerio. Telemedicina estaba ahí en el puesto 4 o 5, venían reuniones, se hablaban temas aquí y allá, pero ahora yo creo que el mundo es distinto, el mundo cambió. Yo creo que esa conciencia, esa toma de conciencia es importante ahora, no solamente durante el gobierno próximo, sino en la campaña también, poner este tema. Creo que ustedes solamente lo están haciendo, ¿no? En Colombia sí. Es la primera entrevista, yo llevo 3 meses de candidato. No, pero le quiero decir, todos los precandidatos que han salido acá sin excepción, los hemos puesto a pensar en estos temas. Es que tiene que hacer parte de los planes de gobierno, que como usted lo acaba de decir, nosotros ya lo hemos discutido, no hace parte, como todo lo demás que tiene que estar, esto también tiene que estar. Y usted, déjeme Juan, yo sigo porque adelante. Usted tocó otro tema que a mí me inquieta y es la educación. Usted acaba de decir, claro, para hacer una modificación de presencial a virtual se demora años. Está hablando de educación superior en este caso. Se demora un tiempo la aprobación. Lo mismo para cambiar el contenido académico de una carrera o un curriculares. Exactamente. Un currículum, para adaptarlo a nuevas realidades. Por ejemplo, las carreras de derecho no tienen en cuenta la transformación digital. O sea, el derecho todavía está 1 o 2 décadas atrás. Hacer esa actualización debería ser mucho más ágil. Y yo creo que el Ministerio de Educación y las autoridades regulatorias tienen que ponerse a tono con estos tiempos. Es un gran desafío. Claro, y además, en el mundo en el que estamos, que todo está cambiando a una velocidad que no podemos frenar, nosotros nos tenemos que mover como país en esa misma velocidad o acercarnos a esa velocidad, porque mientras estamos regulando lo que pasó ayer o solucionando lo que pasó ayer, ya mañana están pasando cosas distintas. Entonces ahí seguimos estando en desventaja. ¿Qué hacemos? Sin duda. Si uno mira la regulación, tú tienes toda la razón, Mónica, la regulación en educación superior a los diferentes programas, que es muy inflexible, que es muy demorada, que es muy lenta, está basada en otra preocupación. No la gran preocupación del acceso, no la gran preocupación sobre las posibilidades que se abren con el mundo digital, sino la preocupación de la calidad, dado lo que pasó en la década de los 90 con la irrupción de un montón de universidades de garaje o de calidad. Y esa era la preocupación, y esa sigue siendo la preocupación, pero el mundo cambió. Y yo creo que tenemos que mirar cómo ahora, en educación superior, podemos hablar ahora de educación básica y media, esa regulación tiene que cambiar. Es algo que yo quiero llevar al próximo gobierno, ese sentido de urgencia, Mónica, que tú expresas bien. Yo quiero recapitular hasta este momento, porque hay varios temas que están sobre la mesa, y digamos que no quiero pasarlos tan rápidamente. Lo primero es la necesidad de que en los planes de gobierno esté presente esta agenda, está clarísimo, y aquí yo le entiendo que hay un compromiso, digamos, frente a ese escenario. Entiende bien, Juan Manuel. Pues qué bueno, comenzamos bien. Claro, Colombia está en un 56% de su población conectada. La cifra que tenía aquí. Claro, la meta es llegar al 70%. Todos sabemos que con el proyecto de centros digitales no se logró cumplir esto. La Procuraduría hoy salió haciendo un anuncio diciendo que
hay un atraso monumental, o sea, adicional al anterior, y que pues están en riesgo otro billón de pesos adicional a los 70.000 que ya están embolatados. Y además que uno habla del 70, es el 70 y el resto del país. No, y no vamos a llegar ni al 70 al paso que vamos. Entonces, ahora, para seguir un poco ese diagnóstico, también hay una situación. Los operadores de telecomunicaciones no están conformes con las tarifas que tiene el país en relación con el espectro, porque consideran que es costoso, y esto en términos muy prácticos de cara al oyente, pues básicamente que no consideran competitivo el escenario para que sigan invirtiendo en infraestructura. Con todo esto, Alejandro Gaviria, siendo presidente, ¿cómo va a tratar de conectar a Colombia? Yo creo que hay aquí dos temas diferentes. Uno más coyuntural, que tiene que ver con, ¿cómo llamarlo? No es un tema presupuestal, es un tema de nuestras fallas institucionales, de la corrupción que ha impedido que en esta coyuntura crítica eso se haga. Entonces yo creo que hay un primer tema que resolver, urgente, de las capacidades institucionales del Estado, para que cuando hay recursos se puedan hacer los contratos, se puedan hacer de manera oportuna, y se brinden por lo menos a una parte de la población las oportunidades en conectividad. Lo otro, la pregunta que usted hace en el fondo es una pregunta sobre presupuesto. O sea, va a haber una prioridad en estos temas y se va a llegar a unas negociaciones adecuadas con esos operadores, porque todo esto tiene una repercusión fiscal. Claro. Cuando usted dice, si uno rebaja las tarifas para los operadores, eso tiene consecuencias fiscales porque afecta los ingresos que recibe el Estado. Y el déficit está por las nubes. Exactamente. Pero yo creo que con lo que estábamos hablando, con estas nuevas desigualdades y todo lo que esto implica, y sobre todo las repercusiones sociales, las consecuencias sociales de lo que estamos hablando, esto tiene que ser una prioridad. Yo vengo de dos sectores, que es donde he pasado buena parte de mi vida: educación y salud. Básicamente, las oportunidades que se abren en esos dos sectores son grandísimos, entonces tiene que ser prioritario. ¿Y de dónde sacar los recursos? Es que le da la sensación que a veces esto más parece como un gasto innecesario y no una inversión. Bueno, y a veces ni siquiera son los recursos, porque hoy hay recursos, pero resulta que no se logró llevar a cabo la ejecución como se debía. Pero en todo caso sí. Por sí, esas ineficiencias que se tradujeron en corrupción o en lo que fuera, ¿no? Claro. Pero ¿de dónde sacar la plata en un momento en el que hay déficit fiscal para financiar las infraestructuras en términos La pregunta de que tú haces, Juan Manuel, es una pregunta más que trasciende la discusión del sector. Es la pregunta de cómo resolver el problema fiscal que tiene el país, que enfrenta como consecuencia de los problemas económicos que trajo la pandemia y el deterioro de los ingresos fiscales del país por muchas razones, ¿no? Y eso nos lleva a otra discusión que probablemente no va a ser la discusión central de esta noche, es la necesidad de una reforma tributaria, la necesidad de tener más eficiencia, la necesidad de priorizar, claro, de tener más fuentes de ingresos, de cómo hacer esa reforma tributaria. Esa va a ser la discusión que se tendrá que dar durante los primeros 6 meses de gobierno. Bueno, quiero llevarle a otra tribuna. El tema de educación que está buenísimo, pero es que usted estaba hablando hace un minuto del tema de los centros digitales, ¿no? Ese tema de la corrupción, y siente uno que la tecnología aquí juega un papel importante para poder contribuir a esa lucha contra la corrupción. Hay tecnologías como la del blockchain, ¿no? Que permite tener una trazabilidad en la información que está allí. Y la interoperabilidad. La interoperabilidad. Supuesto, yo creo que incluso Colombia ha avanzado en algunos temas con el SECOP, por ejemplo, que los asuntos de transparencia que tienen que ver mucho con el control de la corrupción, plataformas digitales, lo que ha hecho Colombia como eficiente en general. Yo creo que hay usos de la tecnología que sirven por lo menos para disminuir la forma más recurrente de corrupción. Pero ¿y qué hacemos para que en un gobierno se puedan detectar en tiempo real, por ejemplo, las pólizas falsas? Es que esto es un tema de interoperabilidad, donde uno pudiera tener que el gobierno conectara o lograra verificar ese tipo de documentos que pues ponen en riesgo las contrataciones. Uno no entiende cómo se dan ese tipo de cosas, o incluso el tema de los documentos que soportan a los funcionarios públicos. El caso de plagio, usted que es académico, como también lo soy yo, pues seguramente sabrá que existen plataformas como plagium.com, por ejemplo, y tantas otras que permiten que usted al subir el documento confirme quiénes son las personas que deberían estar citadas y que no lo están. Y
Y se extraña uno que en el siglo XXI, con toda esta cantidad de herramientas digitales, el Estado no sea mucho más ágil en la capacidad de poder utilizar la tecnología para eso. O que lo hagan como por ministerio, que no haya una integración en esas acciones para que sean sistemas que se puedan conversar entre sí en algún momento. Entonces, cada quien por su lado, al final del día, la tecnología, si no se integra y no se mira hacia adelante, no es escalable. Entonces, ahí es como echar la plata a la basura y volver a empezar. Y hay otro tema que no se ha mencionado y son los temas de Big Data y las oportunidades que ofrecen muchas de las bases de datos. A nosotros nos tocó en el Ministerio de Salud con lo que antes era el FOSIGA, que hoy se llama ADRES, que análisis muy sencillos de Big Data nos mostraban distorsiones en pagos de precios de medicamentos y demás. Yo creo que hay un rezago grande en Colombia en las capacidades que el Estado ha venido acumulando para estos temas de control de la corrupción y análisis de datos. Es disparejo. Yo creo que ocurre a veces en por ejemplo, lo que se hace en la superfinanciera y lo que se hace en la UIAF, yo creo que hay avances importantes. En otros ministerios no es tanto. Nosotros en salud tuvimos avances, pero parciales también. Están con historia clínica electrónica, por ejemplo. Sí, exactamente. Y quedó todavía está en proceso. Todavía está en proceso y todavía podemos decir que no está generalizada. Y ese es un tema que permitiría reducir, ya no hablando de corrupción, sino reducción de costos y tendría efectos muy positivos también sobre la calidad de la atención en salud. Claro, es que era una promesa de este gobierno, tener la carpeta ciudadana y tener la historia clínica electrónica allí puesta. Yo la carpeta ciudadana la he venido oyendo desde hace aproximadamente unos 8 años. Claro. Y ahí está. Claro, ahí está. Eso fue gobierno Santos, ministro Diego Molano Vega. Jimena, fue los tiempos del ministro Molano, después Luna. Con David Luna por primera vez. Sí. Yo creo que algo se avanzó. Sí, así fue. Y con Diego Molano desde antes. Y en este momento está como, digamos que ya está implementada, pero todavía le falta mucha cobertura. Entiendo que hay como 10,000 usuarios en carpeta ciudadana en este momento. Bueno, ¿qué hacemos, Alejandro, ahora sí con el tema del talento? Jimena Duque aquí de FEDESOF siempre nos trae a colación las cifras que estamos buscando debajo de las alfombras, talento que es bien pago, pero no es fácil encontrar ingenieros, programadores, tecnólogos. Y usted que está tan involucrado en este mundo de la educación, ¿cómo siente que puede uno superar esa brecha de profesionales, técnicos y conocedores de las habilidades digitales? La primera propuesta que presentamos en la campaña era una propuesta sobre este tema, sobre no solamente en este sector, sino en general se conoce como la brecha de habilidades. Esa paradoja, esa contradicción que hay entre muchas empresas buscando trabajadores y muchos jóvenes buscando trabajo. Porque de alguna manera el sector de educación superior, incluida técnica y tecnológica, no está centrado en las demandas de los mercados de trabajo. Entonces dijimos, vamos a aumentar por 5 una versión del programa que se llama Jóvenes en Acción. Vamos a tener 1,5 millones de jóvenes capacitados. Muchos van a ser en estas tecnologías. 6 meses, 12 meses, 18 meses. Y como para muchos de ellos hay una barrera de acceso que son los ingresos porque están trabajando y no pueden dedicarse a estudiar, vamos a ofrecerles un subsidio que nosotros llamamos una renta básica. Ese fue el primer programa que presentamos. Centrado, vuelvo y repito, en la brecha de habilidades, que es el tema que Jimena no solo, yo creo que cualquier persona que ha estado en contacto con este sector tiene esa frustración de que hay grandes posibilidades de empleo. Es mundial, es una brecha, es una situación. En muchas partes. Y que el sistema de educación superior, el ecosistema, podríamos decirlo así, donde está el SENA, donde están las cajas de compensación, donde están las universidades, donde están centros de capacitación privados, técnicos y tecnológicos, no ha respondido. Ahí está un empujón. Es una política de choque. Que se pongan los audífonos porque ahí está hablando Jimena, justamente Jimena, la escucha Alejandro Gaviria. Sí, Jimena, ¿cómo estás? No, yo estaba diciendo que el problema de la brecha pues es mundial. La llegada también de empresas al país, porque pues este país ha vuelto un hub de tecnología y ha tenido mucho interés de muchos inversionistas, también ha generado una brecha en unos niveles más altos. Entonces, si bien, y meto ahí de pronto la cucharada, y es, si bien sí hay digamos que hay un grupo importante de muchachos que se están formando en estas habilidades en cursos de 4, 6 meses, sí necesitamos digamos que un nivel muchísimo mayor que por supuesto se resuelva con cantidad. Y un poco también, que no quiero dejar de mencionar este tema, es STEM como base de la educación del país es importantísima, no solamente la educación superior,
porque muchos de nuestros empresarios también están viendo es las habilidades que tienen las personas y no solamente si tiene un pregrado, un técnico, un tecnólogo. Este sector ya se está midiendo por habilidades. Es muy importante que la base de toda la educación en el país sea STEM y bilingüismo, que también tenemos una deuda grandísima ahí. En STEM sobre todo preocupan las brechas de género. Los análisis en Colombia muestran que desde los primeros años de bachillerato, o sea, desde mucho antes, comienzan a abrirse esas brechas. Y Jimena toca un tema fundamental que yo tuve la oportunidad de estudiar desde hace 20 años, y son los temas de la calidad de la educación secundaria, de la que se derivan muchos de los problemas que estamos hablando, donde aparece otro tema que es fundamental y que seguramente ha hecho parte de la conversación que ustedes han tenido con otros candidatos, que es otra brecha. Es así muy grande, que impide la movilidad social, que es el bilingüismo, y que tiene que ver mucho también con oportunidades que se pierden en el sector de tecnología. Ese es un elemento que preocupa siempre en las conversaciones en torno al tema de talento TI, porque también usted hablaba al comienzo de la conversación de la inequidad que hay presente. Yo creo que ese es un sector que evidencia eso. Los colegios, por ejemplo, públicos tienen una enorme diferencia con los colegios privados en la capacidad de preparar a muchos jóvenes de cara a los desafíos que tiene de este nuevo mundo. El bilingüismo para nadie es un secreto, que en los colegios privados está mucho más fuerte que en los colegios públicos. Y seguramente habrán casos de gente que nos estará escribiendo hasta ahora y dirá, no, mi hijo tal cosa, o no, pero en términos generales eso es un hecho. Pero además siente uno que hay un miedo a las matemáticas que viene presente desde los colegios de secundaria, que es una realidad que hay que cambiar. Colombia siente uno que debería dejar de pensar en sentirse conforme en estar en las mitades hacia abajo de los índices de los rankings de educación. Y no solo eso, agregar contenido de tecnología desde el colegio. Exactamente. Sobre el bilingüismo, yo quisiera contar una anécdota como rector y profesor en la Universidad de los Andes, que tiene que ver con el programa Serpi lo paga. Llegaban estudiantes con puntajes casi perfectos en las pruebas de estados, en las pruebas Saber 11. Les iba muy bien en todas las materias, pero el inglés, jóvenes de colegios públicos, era un problema. Había una brecha grandísima, incluso para los mejores estudiantes. Son brechas entre lo público y lo privado, brechas muy grandes por nivel socioeconómico o por estrato socioeconómico, como decimos en Colombia. Impiden la movilidad social, impiden el acceso a los mejores trabajos de estudiantes con grandes talentos. Es una gran asignatura pendiente la educación pública en Colombia. Es difícil, pero volvamos a conectar la conversación con la primera parte. La tecnología nos abre grandes posibilidades. Si tuviéramos que tener profesores de inglés presenciales en toda parte de Colombia, estaríamos básicamente en una situación imposible. Pero hoy en día muchos jóvenes sin recursos han aprendido inglés en internet. YouTube es un gran profesor de inglés. Yo conozco muchachos jóvenes que uno los ve hablando inglés muy bien y dicen, ¿cómo aprendieron? En internet. Sí. Muchas veces con dedicación ellos solos. Esa es una nueva forma de educación y eso también creo que le ha abierto las puertas a muchas plataformas digitales, incluso algunas colombianas, como el caso de Platzi, que lo están haciendo muy bien. Sí. En su capacidad, ¿no?, de ayudar a desarrollar habilidades, particularmente en ese sector. Ahora incursionando en bilingüismo. ¿Cómo lograr ampliar esa cobertura de la educación pública? Es que las universidades públicas, acceder a una universidad pública en las regiones es un privilegio. Son unos concursos enormes, muchas personas se presentan, pocas lo logran, y entonces los jóvenes, pues al no tener esa posibilidad o ese privilegio, pues optan o por el rebusque, digamos, salir a buscar un trabajito para poder ahí sí poder estudiar. Otros hacen la apuesta al ICETEX. Hay gente que le tiene pavor al ICETEX, otros por supuesto lo quieren, pero siente uno que ahí también hay una barrera, ¿no?, de acceso en la vida profesional. El ICETEX tiene problemas, pero también hay que reconocer que ha jugado un papel importante en la movilidad social de Colombia, ¿no? De acuerdo. Y tal vez no hubo alivios ahora en medio de la pandemia. Yo creo que eso fue algo que nos quedamos todos esperando y muchas de las cuotas son muy onerosas. Y yo quisiera decir algo sobre los cupos de educación superior. En general, Juan Manuel, aquí tiene que haber de todo. Más cupos en la educación pública, más programas de subsidios y un énfasis nuevo y renovado en educación técnica y tecnológica. Lo último que yo hice como rector de la Universidad de los Andes fue una sociedad con la Universidad Católica de Chile para traer educación tecnológica de calidad a Colombia. Eso tiene que pasar y tiene que pasar de manera significativa. Y yo creo que puede ofrecer programas de 18 meses, 24 meses, concentrados en lo que está demandando la calidad de trabajo.
Y eso puede ser mucho más eficaz a la hora de insertarse en los mercados laborales que programas universitarios desconectados de 4 o 5 años. Hablemos un poco de los debates que se están dando en estos tiempos y pues usted, que es un reconocido humanista, no solo por los libros, sino los debates, lo lee uno usted permanentemente hablando de cómo está cambiando el mundo, pues esperaría que en esa agenda se atiendan esos debates que el Congreso de la República todavía tiene en deuda. Este gobierno ha avanzado en algunas cosas, por ejemplo, hay un comité, están haciendo un documento para un COMPES alrededor de la ética, alrededor de la inteligencia artificial en Colombia, esos nuevos debates, ¿no? Sobre la bioética, sobre hasta dónde los robots, hasta dónde las personas. Si uno quisiera hablar incluso de reglamentación de cara al funcionamiento de las plataformas de movilidad, ¿no? Hasta dónde van a tener realmente un espacio. Esos debates van a estar presentes. ¿Cómo resolver esos nuevos debates desde un gobierno? Regulatoriamente, con pragmatismo también, porque son debates muy difíciles que no están resueltos en todo el mundo, con priorización. Yo, por ejemplo, haría un énfasis en los algoritmos y muchos de esos algoritmos que llevan a formas estructurales de exclusión, por ejemplo. Eso es un debate bioético muy importante que se está dando en buena parte del mundo, y ahí haría un énfasis especial. Hay debates bioéticos ya sobre inteligencia artificial que son más como de ciencia ficción, ¿no? Sí, de un futuro que a veces uno lo ve como lejano. Y pero está aquí. Está aquí. No, que es básicamente cuando los robots comienzan a asumir cada vez más papeles y a reemplazar más a tomar decisiones. No, por ejemplo, uno que me interesa, uno de esos debates bioéticos fundamentales que tiene que ver ahora con los vehículos que van a ser conducidos. Sin conductor, sí. Entonces está este dilema bioético que se llama el dilema del tranvía, ¿no? Que tiene que tomar una decisión. O sea, va un vehículo y sabe que si sigue derecho va a atropellar a una persona sí. o 4 o 5 personas. Tiene que girar, pero en el otro lado va a atropellar menos personas, pero lo está haciendo deliberado. O sea, usted si sigue derecho mata 6 y después básicamente da una curva y lleva a la muerte, eso sí, directa de una. Este era un debate que parecía una especulación filosófica, hacía parte de todos los cursos de ética en buena parte del mundo, pero que hoy cobra una actualidad nueva y definitiva con estos temas. Ahora, esa es una labor para la sociedad, no solamente para el Estado y un presidente. Es propiciar este tipo de debates que yo creo que están marcando un destino para la humanidad, ¿no? Bueno, hay casos que ya están sucediendo, como el caso de Medellín, que está avanzando en una pista de drones no tripulados, por ejemplo, ¿no? En la reglamentación, y está girando un poco hacia allá. Y el tema de las plataformas de movilidad. ¿Ustedes conocen las reglas de Isaac Asimov sobre los robots? ¿No han oído? Pongámoslo sobre la mesa. Estoy buscándolas, déjeme que son muy interesantes. Yo creo que tienen que ver con esos temas que parecían de ciencia ficción, pero que de un momento y que además a otro no son tan sencillos de resolver. Debates actuales. Oiga, Jimena, ¿y la industria nacional de software está haciendo ese tipo de cosas acá? Sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos en este momento también en temas de inteligencia artificial, de analítica. El tema de los carros autónomos, pues todavía tiene, como lo estaba diciendo Alejandro, tiene un tema de ética muy, muy difícil detrás, y nos pone a pensar hasta dónde podemos también llegar, ¿no? Y la reglamentación hasta dónde nos va a dejar llegar, que ese es otro de los grandes temas. Por eso tan importante estos sandbox regulatorios también, ¿no? Claro, ese tema de la reglamentación es fundamental. Y ahí hay que decir, Alejandro, que hay debates que están sobre la mesa que el próximo presidente de la República va a tener que resolver. Estamos hablando, por supuesto, del tema de las plataformas de movilidad, por ejemplo, que ya quiero que lo pongamos sobre la mesa. ¿Cómo sacar eso adelante? Pero bueno, sobre la mesa, pero aquí tengo... Ahí está el dato, por favor. Ahí la encontré. Es interesante, fueron escritas hace mucho tiempo. Esto parecía una especulación ociosa sobre el mundo, pero aquí está. Dice la primera: un robot no hará daño a un ser humano ni por su inacción, ni por acción, ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño, ni hará daño, ni permitirá el daño. La primera. La segunda: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. O sea, un robot obedece, excepto si tiene que hacer daño. Y la tercera: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera o con la segunda. Es muy inteligente, ¿no? No hace daño, tiene que obedecer, excepto si hace daño.
y básicamente debe protegerse a sí mismo, pero no puede ni hacer daño ni cumplir la orden de obedecer. Ojalá que cuando se combinaran... Hay un tema bioético ahí muy interesante. Claro, ojalá que cuando se combinaran ese conjunto de acciones, estuviera en ese marco de acciones. Que el tema con la inteligencia artificial es que termina logrando variables inesperadas, ¿no? Hay otro tema de inteligencia artificial que es muy interesante y que yo creo que nos debe preocupar a todos, y es el cambio en los mercados de trabajo y la obsolescencia de muchas ocupaciones y esa transformación muy grande que ha ocurrido en el mundo. Yo contaba una historia que quiero traer a cuento nuevamente. Yo estudié ingeniería civil, pero lo que me gustó verdaderamente siendo ingeniero fue programar. Y aprendí a programar en Fortran 77. Ah, ¿usted es programador? Aprendí a programar en BASIC y aprendí a programar en Pascal, que creo que él se llama Delphi, si no estoy mal. Y esa habilidad que adquirí por allá, año 82, 83, me duró 15 o 20 años. Yo pude hacerme una plática estudiando mi doctorado en economía, haciendo programas en Visual Basic para un profesor que necesitaba hacer yo no sé qué vaina. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día usted aprende una cosa y a los 2 o 3 años ya está obsoleta. Sí. Entonces tiene que haber una capacitación permanente. Ya no es vertical. Creo que eso es importante. Y eso para el sector educativo significa que el sector educativo tiene que ser para toda la vida. Eso tiene todo tipo de implicaciones. Incluso naturaleza ética también, porque es cómo se devalúa el capital humano y cómo mucha gente se encuentra de un momento a otro desterrada de cualquier posibilidad de trabajo. Bueno, el Foro Económico Mundial hablaba en el 2016 cuando lanzó el documento sobre la cuarta revolución industrial que se iban a perder 7 millones de empleos. La cifra pasó por encima, pero de lejos. Y el reto ha sido justamente el de los gobiernos, el de poder reemplazar esos empleos anulados, y tal vez por esa razón estamos en esta situación. ¿Cómo hacemos con esos jóvenes de primer empleo? Los que, porque en Colombia hay como un panorama claro, ¿no? El que no encuentra trabajo, y ya vamos con plataformas de movilidad, el que no encuentra trabajo recién salido de la universidad, y es complicadísimo porque no tiene experiencia. Ese ha sido el dilema. El círculo vicioso ese que no tiene experiencia, no lo contratan porque no tiene experiencia, y cuando no trabaja no tiene experiencia y queda dando vueltas. Y entonces no se cuenta la experiencia. Las pasantías son muy importantes. Yo creo que la forma como las universidades tienen que conectarse más con las realidades de la gente, y la verdad tenemos mercados de trabajo que son muy anti-joven por la misma regulación, por la misma forma como operan, por las grandes barreras de entrada. Al comienzo del primer gobierno de Juan Manuel Santos, ustedes se acordarán que hubo una ley del primer empleo que la 1429 de 2010, que tuvo algunos resultados positivos, pero que fue apenas una partecita. Yo creo que más incentivos de ese estilo se necesitan. Bueno, hubo esa después, y hablemos de emprendimiento. Hubo un esfuerzo que fue la 789 que creó el Fondo Emprender, y más recientemente hubo una ley de emprendimiento en este gobierno que lo que ayudó fue a impulsar ese nuevo escenario donde están los jóvenes parados, que es el de los emprendedores, ¿no? Los emprendedores. Ahora muchos jóvenes, y lo digo incluso por mi hija, tiene 25 años ya, el tiempo pasa rápido, hermano. No le gusta tener un empleo estable, ella prefiere estar, sí, emprendiendo aquí y allá, ser tu propio jefe, tener varias ocupaciones. Pero le voy a decir una cosa. Sí. A mi hija le pasa exactamente lo mismo, tiene un poquito menos que la suya. Pero yo siento que ¿dónde aprenden? Hoy hay un tema con los emprendedores, y es que no, o sea, tienen unas falencias en ciertos conocimientos. Un emprendedor hace todo, ¿no? Cuando está emprendiendo, hace absolutamente todas las aristas de un negocio. Hasta miplanilla.com. Exactamente. Entonces, al final... Todo un proceso. Pero miren que aquí se abre una discusión en listo, y la educación, porque es que no es solo para el tema de emprendimiento, que hay en la academia para preparar a los emprendedores para ser emprendedores, pero desde carreras que uno cuando va a contratar a una persona para un cargo específico, no, pero ¿qué carrera? ¿Qué carrera que sea parecida a lo que lo necesito o a ese rol que van a ir a desempeñar? Porque no está la carrera. Y eso también pasa, no está, de pronto se están pensando hoy, pero se están pensando hoy para solucionar un problema que llevamos 10 años atrás o 5 años atrás, y hacia adelante. Yo lo que creo, Mónica, es que estos temas de emprendimiento, en general de estas nuevas formas de insertarse en los mercados de trabajo y estas nuevas formas de vivir la vida, porque no solamente es encontrar un trabajo, sino una identidad, una forma de habitar el mundo. Estas habilidades que son distintas a las que adquirí yo, por ejemplo, hace ya muchos años, tienen que ser transversales. Yo no creo que esto sea de una carrera, de un programa en particular, sino tiene que estar en toda parte. Y esa conciencia todavía no existe, no solamente en Colombia, sino en buena parte del mundo. ¿Usted en las instituciones de educación superior? Sí, Mónica. ¿No le parece que hoy el conocimiento ya no es vertical? Uno tiene un conocimiento base porque estudió X cosa, pero uno tiene que saber de otras cosas. En mi caso, estudié mercadeo,
pero no basta. A mí no, yo no vi internet cuando estudié en la universidad. Entonces, no me haga esa cara porque me está calculando la edad. No. Entonces, es inteligencia artificial. Entonces, es el algoritmo. Yo no vi nada de eso, pero mi vida laboral ha estado alrededor de la tecnología porque hago marketing digital y estoy en el ecosistema de tecnología. Claro. Entonces, al final, uno tiene que aprender el camino, por autodidacta o por lo que sea. Pero hoy en día uno necesita una persona con un conocimiento base, pero que sepa de otro montón de temas que yo no sé si deban construirse desde la academia o cómo debe ser la dinámica de educación, porque uno tiene que construir el conocimiento. Esa educación para toda la vida es cambiante. Yo siempre he creído lo que tú crees, Mónica, que uno debe tener un conocimiento especializado en un tema, y ha sido como yo he tratado de vivir la vida. Me gusta saber de muchos temas. Tengo a veces una curiosidad un poquito omnívora, no me gusta saber de todo, y me parece que eso no solamente para un trabajo, sino para vivir la vida. Yo creo que es interesante. Eso es lo que muestra, es que desde las instituciones de educación superior, hemos hablado mucho hoy de educación superior, tiene que haber más flexibilidad, de nuevo educación para toda la vida, algo que se repite una y otra vez, pero tiene que estar, de nuevo, regulatoriamente, por ejemplo, en las prioridades de universidades públicas y privadas, no solamente universidades, sino también institutos técnicos y tecnológicos. La gente tiene que volver a las universidades. Y tiene que tener la dinámica de aprender. En la pandemia, el momento duro de la pandemia, mucha gente ya de 30, 40, 50 me decía, yo quiero estar en la universidad, quiero volver. Y yo decía, los únicos que no quieren estar en la universidad son los jóvenes. Cuando acaban clases. O sea, las universidades tienen que ser para toda la vida. Yo creo que el mundo está cambiando aceleradamente en ese sentido. Estamos conversando esta hora de la noche con Alejandro Gaviria. Tenemos el tema de las... Vamos con plataformas de movilidad, por supuesto, porque lo están escuchando a esta hora de la noche cientos de miles de taxistas en todo el país, por supuesto. Cientos de miles de conductores de carros particulares. Pasajeros que van tarde a la casa. Van los pasajeros a esta hora. Es muy interesante, están entretenidos. El usuario a esta hora, por supuesto que en la mitad del debate. ¿Y qué sucede? Para los que no están tan cercanos a esto, pues que en Colombia pues no es legal usar un carro particular a través de las plataformas de movilidad, pero el escenario inevitable es que la gente las está usando y esto pues de alguna manera viene legitimando el mercado. El gobierno de Alejandro Gaviria reglamentaría estas plataformas de movilidad. ¿Qué pueden esperar los taxistas y qué los carros particulares y qué los usuarios? La gente, Juan Manuel, las está usando, pero los taxistas también las están usando. Yo creo que para muchos de ellos las plataformas han aumentado el trabajo. Sin duda las plataformas han tenido un efecto positivo sobre el bienestar de la gente, creo yo. La gente las está usando porque son benéficas. Lo que es difícil es que los taxistas levantan la mano y dicen, con razón, aquí tenemos dos mundos, ¿no? Un mundo regulado, donde nosotros tenemos un montón de condiciones, y otro mundo sin regulación, una competencia que es desleal. Una convergencia entre esos dos mundos es importante y tiene que haber una regulación. No vamos a vivir sin tecnología, esto llegó para quedarse. Y no vamos a desterrar las plataformas. Yo en eso, por ejemplo, no comparto las opiniones que ha tenido el senador Jorge Enrique Robledo. Que estuvo en estos micrófonos también. Sí, que parece creer que estamos viviendo todavía en los años 60 y 70. Eso no va a pasar. Y tiene que haber intentos incluyentes de regulación. Yo creo que hay modelos en otras partes del mundo que han mostrado con dificultades una convergencia regulatoria donde quepa todo el mundo. ¿Y usted cómo haría? Es que, ¿por qué se lo pregunto? Porque siento uno que en este debate lo que ha faltado es liderazgo. Y seguridad. A ver, 6 años tramitándose en el Congreso de la República esta iniciativa. El gobierno y la ministra de las TIC nos lo dijo hace unos días. Es que hemos acompañado el proyecto, sí, pero siempre se hunde. Entonces, pues técnicamente, pues si lo acompañan es un desastre porque no han logrado sacarlo adelante. Sí, pero por el otro lado los taxistas están esperando que les resuelvan esta situación y los conductores de los carros particulares también. Jimena, creo que levantó la mano. ¿Los que se hablan sobre este tema? No. No, voy a preguntar otro tema. Bueno, entonces ya vamos para allá. Entonces, ¿lograría resolver ese dilema? Ahora, Juan Manuel, tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos por qué no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque lo que llamamos a veces, lo que yo llamaba en mi mundo académico de antes, la economía política, ¿no? Hay intereses que no se han podido poner de acuerdo. Y llegan esos intereses allí y no encuentran en el ámbito de la democracia, que es en el Congreso, un balance, un equilibrio. Aquí todo el mundo tiene que ceder un poquito. Y las pretensiones o ambiciones de todo el mundo en esta regulación que necesita el país no pueden satisfacerse.
Ese sentido de realismo político, lo que yo llamo en muchas de nuestras conversaciones adultas con la sociedad. Llamarlos a todos y decir, bueno, aquí tenemos que llegar a un arreglo. Esto es un equilibrio. Si uno llega con pretensiones de que nadie va a perder y nadie va a ceder, pues no se logra. Ese es el tema de tener que haber un liderazgo para que esto se mejore, porque no es un tema técnico, es un tema eminentemente político, donde básicamente hay intereses enfrentados que no han podido llegar a un acuerdo razonable, y ahí es donde necesita el liderazgo, es político. Claro, y eso complementa un poco esa situación que ha pasado hoy. Es que el debate lo han querido poner evidentemente jurídico. Adelante, Jimena. Alejandro, yo una pregunta sí, Jimena. Y está relacionado con el mercado, con la industria de software. Nosotros desde la Federación nos hemos puesto dos propósitos clarísimos. Uno, que esta industria sea el 5% del PIB de nuestro país al 2025. Hoy somos el 3%. Y el segundo es que Colombia sea origen de software. Tenemos 9.500 empresas, estamos vendiendo 29 billones de pesos al año. Y este es un ecosistema muy interesante, pero todavía compuesto por 95% MIPYMES que necesitan crecer y obviamente enfrentarse a mercados tanto nacionales como internacionales, donde la labor también del gobierno es muy importante. ¿Usted cómo nos acompañaría en una posible presidencia a esta meta? Sí, Jimena, yo quisiera ver primero como la planeación que han hecho para ese valor del 5% en 2025, que es ahora, ¿no? Se nos vino encima. Y básicamente lo que yo puedo decir es lo siguiente, hablando si se quiere como economista, ¿no? Seguramente en el desarrollo de este sector hay unas inversiones estratégicas puntuales que tiene que hacer el Estado porque de alguna manera representan un bien público, o sea, benefician a todo el mundo y ningún agente individual tiene los incentivos de hacerlo porque tienen un sentido colectivo. Es identificar dónde están esos bienes públicos, dónde están esos obstáculos. Uno puede ser, por ejemplo, el bilingüismo, un programa ambicioso de mucha gente, porque ahí está el cuello de botella. Entonces, Jimena, la respuesta genérica que yo puedo darte es, primero, una conversación estructurada que identifique esos obstáculos y que lo convierta en política de Estado en un próximo plan de desarrollo. Hablemos un poco de ese escenario al que pues va a tener que enfrentarse el próximo, digamos, ejercicio electoral, en el que van a estar más conectados, por supuesto, los ciudadanos a las propuestas, en el que pues hay naturalmente un debate que está puesto en las redes sociales. Yo creo que los canales es una campaña anfibia, yo digo yo, habitamos dos mundos, donde estamos aquí la presencialidad, sí, pero esto es una campaña que probablemente se va a definir en el ámbito de las redes sociales y en el ámbito virtual. Es cada vez más importante. ¿Cuántos videos grabamos nosotros diariamente? 1 o 2, ¿no? Eso es una forma distinta de comunicación, hay una forma de llegarle a más gente. Es interesante, es demandante para los candidatos, es la democracia cambiando de manera acelerada. Pero acerca mucho con las Yo creo que acerca mucho a la gente. Es un reto, se pueden cometer errores también. Lo obliga a uno a pronunciarse virtualmente sobre todos los temas, todos los días. Pero es una democracia mejor, yo diría, a pesar de que tiene dificultades para los candidatos, es una democracia que tiene una vitalidad impresionante. O sea, lo que está pasando en el mundo con las redes sociales y con las campañas presidenciales es impresionante. ¿Y usted cómo se siente en ese escenario? Porque pues usted estaba habitando los canales digitales desde ese lado analista, desde ese lado como rector, lo hemos visto siempre, por supuesto, escribiendo, pero ahora usted está del otro lado, al que se ataca, al que se critica, al que se cuestiona, al que se le hace control. ¿Dónde está más cómodo usted? O sea, ¿cómo vive hoy este escenario? Por supuesto, el otro lado es más cómodo, pero yo he dicho desde el comienzo que cuando uno se mete en esto y sabe cuáles son las reglas de juego, que es la crítica permanente, incluso la crítica que se hace de manera malintencionada, ese es el mundo. Y hay que aceptar esas reglas de juego. Y esas son las reglas de juego de la política en Colombia y en cualquier parte. Es difícil, mucho más cómodo lo otro. Yo antes ponía cualquier foto con el perro y todo el mundo le daba likes. Pero uno tiene que ser en esto, yo lo he llamado, a veces no lo practico plenamente, pero un guerrero feliz. Ser plenamente consciente de que de eso se trata la política y que hoy en día es compleja. Voy a hacer aquí una confesión, algo que me ha dado duro, y ya tengo a alguien que en algunos momentos me maneja la cuenta de Twitter. ¿Lo vi poniendo un aviso?
Sí, ¿Lo voy ponemos un poniendo aviso. Ponemos yo, un yo aviso. esto nunca lo había visto, para que los oyentes lo sepan. Ponemos un aviso. Sí. Nunca había visto que pusieran un aviso diciendo: estaré desconectado de mi red social. Los siguientes mensajes que se van a compartir no los comparto yo, los comparte mi equipo. Sí. Vuelvo en minutos. Eso ha pasado en los debates y ha pasado en algunos otros momentos. Voy a contar una anécdota chistosa. El último partido de la Selección Colombia, que fue con Fue el 0-0 con Paraguay, creo. Sí, con Paraguay. 0-0 con Paraguay. No, es que usted en esta mesa aquí poco fútbol, ¿no? Mónica es la más hincha de la Selección Colombia y bueno, yo también soy hincha de la Selección Colombia. Bueno, terminó una jornada muy dura, estaba viendo el partido, se termina el primer tiempo y por supuesto miré el teléfono celular. Todos somos adictos de alguna u otra manera y vi un mensaje sobre la Selección Colombia genérico. La Selección Colombia y el trabajo en el equipo, yo no sé qué. Claramente no lo había puesto yo. Y yo dije en ese momento, hijo de puta, perdí mi voz. Pero bueno, inclemencias de la política. Así funciona. Y tiene que responder por el trío. Me tocó responder. Le toca poner la cara. Sí, me toca poner la cara. Pero bueno, son cosas que pasan. Oiga, salgámonos un poco de esto Mundo 4.0, Alejandro, en estos minutos pocos que nos quedan de conversación. ¿Cómo le ha ido con la gira por las regiones? Bien, yo creo que ha sido interesante. Sabe que hay un aspecto que me ha gustado mucho de la política, es la interacción con la gente en la calle. Así. Recoger historias, empaparse de historias, de alguna manera alimentar mi visión del mundo con esas historias de la gente. Es lo que más me gusta. Los llena uno de ánimo. Esta mañana tuvimos un debate duro sobre temas de infraestructura y salimos caminando del Hotel Hyatt por la 26, la Avenida El Dorado, a Gran Estación. Y muy, muy bueno hablar con la gente. Estuvimos en Gran Estación una hora y media. ¿Qué le ha pasado? Cuéntanos una anécdota. ¿Qué le ha pasado? Una anécdota muy interesante. Llegamos y entramos y había una persona ya de edad. Después me di cuenta que era un jubilado de las Fuerzas Armadas y me vio y venían miembros de mi equipo con esta figura que hay imagen y salió corriendo. Dijo, no, a mí no me vengan aquí con la política. Y nos montamos a la escalera eléctrica y yo lo alcancé. Y subimos la escalera eléctrica y empecé a conversar con él de manera muy... orgánica. Así, sí. Tranquila. Espontánea, sí. Y algo pasó en sus ojos. Y cuando llegamos y dejamos de subir la escalera, él paró y comenzamos a conversar. Hablamos un minuto, me contó un poco de su vida y ahí terminó la conversación. Después me dijo uno de los voluntarios que salió a firmar voluntariamente la planilla. ¿Lo logró? Lo logré. Y estas son las historias que de alguna manera llenan a un candidato en medio de todo, de ánimo y de interés. Entonces, esas cosas pasan todo el tiempo y son bonitas, ¿no? Lo vi en las redes sociales. Incluso tengo la foto aquí con el señor ahora. La evidencia. ¿Subió la selfie o no la subió? No la subió, pero ahora la voy a poner en Instagram después de esta conversación. Ahora es lo primero que... Vi a Carolina, su esposa, también recolectando firmas mientras estaba en el debate. O sea, esto es todas las formas de lucha. Todas las formas de lucha. Carolina se ha puesto la camiseta literalmente. Tiene la 10. Tiene la 10, lo hace muy bien. La comodidad de su trabajo, recoger firmas. Pero bueno, toca ganar, de eso se trata. Porque si no, le quiero decir que su señora se pone brava. No, en esto es una decisión familiar, estamos comprometidos. Bueno, Alejandro, ¿y el proceso de recolección de firmas? El proceso de recolección de firmas termina oficialmente el 17 de diciembre. 580.640 son las firmas que tiene que llevarse a la registraduría, pero como hay algunas que no son válidas porque alguien el número de la cédula lo escribe mal o hay un tema grafológico con la forma como hizo la firma o escribió mal el nombre, queremos tener algo así como 800.000. Tuvimos un incidente que el país conoció la semana pasada, es que teníamos unos jóvenes del Partido Liberal que estaban recogiendo firmas y que ahora dicen que no, que ya no. Que no nos van a entregar las firmas. Y para allá iba yo. ¿Y qué va a pasar ahí? Pero ustedes, digamos, ustedes mantienen... Nosotros teníamos la recolección de firmas tenía un tema orgánico de la campaña y el Partido Liberal se quiso sumar a este esfuerzo desde el septiembre y los jóvenes liberales también consiguieron firmas. Aparentemente en el partido les dieron una orden que no las entregaran. Bueno, entonces es la coyuntura. Para mí es un debate o dilema ético, como estábamos hablando hace un rato, porque si hay una persona que manifestó su voluntad en esa firma, ese derecho político, voy a decirlo de esta forma un poco grandilocuente, debería prevalecer. De acuerdo. Hay dos Alejandros Gaviria. Esta es la sección de variedades en estos pocos minutos. Completamente, ¿no? Alejandro me está mirando. Salido del formato. Aquí veníamos a hablar de 4.0 y se nos salió. ¿Qué me van a decir? Pero nos salió la conversación. Pero hay dos Alejandros. Sí, señor. Hay dos Alejandros Gaviria, entre el que comenzó,
que tenía de alguna manera, yo no sé si llamarlo algunos compromisos, uno lo sentía muy relacionado con el Partido Liberal y en el proceso de firmas, y el que está hoy, dijo, no, o sea, así no es. ¿Sí? El que está hoy es un poco más tranquilo y liberado, voy a decirlo aquí también, saliéndome del formato. Jimena. Y este silencio es eso que quiere decir. No, fue la sonrisa es de Tatiana. Lo que se llama una pausa dramática, que quiere hacer algún énfasis. No, es eso, es un comentario sincero. Bueno, para cerrar, uno no lo puede dejar a usted ir sin hablar de la ética en esos 3 minutos, porque usted es un permanente conversador sobre estos temas. Y pues Colombia tiene un fenómeno enorme de corrupción, bueno, América Latina, no es solamente de Colombia, pero además siente uno que hay un tema hay una cultura por un lado que creo yo que sin sentirlo, sin ser consciente, de alguna manera valida esa corrupción, y lo hace cuando vota un candidato, cuando reconoce o reivindica a un político, por ejemplo, que cuando demanda del Estado ciertas cosas, cuando le gusta saltarse la fila, favores, o cuando dice a la hoja de vida. Y además un tema que yo no sé si en algún momento conversamos cuando estamos hablando de algún libro que usted publicó reciente, y es esa frase de yo asumo, ¿no? Que lo hemos hablado acá, no, yo asumo. Pero eso es un país donde nadie renuncia. La señora Jennifer Arias plagió un documento según la universidad y la señora no renuncia. ¿Por qué? Pues porque aquí nadie renuncia. La ministra de las TIC, pues hizo lo que hizo y pues no renuncia. O sea, es un país que tradicionalmente asume, pero no acciona, ¿no? Entonces, yo asumo es un trino, es una publicación, eso es un saludo a la bandera. ¿Qué hacemos para cambiar eso? ¿Cómo lograr que un gobierno cambie un poco esa definición de la ética? Juan Manuel, el punto tuyo es muy profundo porque es el papel del gobierno en una dimensión que generalmente no hace parte de la política pública. Es el papel del gobierno en tener mejores ciudadanos. Es el papel del gobierno en la pedagogía pública. Es el papel del gobierno en esa cultura cívica. Y ese es un papel muy importante y que yo quiero reivindicar en la política. Yo me siento, y me perdonarán algunos de los oyentes, en eso, de alguna manera, seguidor de Antanas Mocos, que quiero recuperar ese legado, que siento que debo hacerlo. Una de las conversaciones más interesantes y que fue definitoria antes de las armas fue la que tuve con Antanas. Yo básicamente le dije, yo quiero continuar este legado. El legado que parte de lo que debe hacer el Estado, parte de las políticas públicas, parte de lo que debe hacer un gobernante, porque yo creo mucho en la capacidad que tiene un presidente que se comunica con los ciudadanos de manera frecuente, diaria muchas veces, y que puede transmitir un conjunto de valores y que puede transmitir básicamente unas formas de comportamiento. Yo creo en ese papel, que a veces es polémico y a veces genera controversia. Y en cuanto a la corrupción, esa idea de que los recursos públicos son sagrados y que protegerlos no solamente es un papel de los políticos o de unos cuantos gobernantes o del ministro o el alcalde o el gobernador, sino de todos los ciudadanos. Y podemos juntar esta conversación con la primera parte de nuestra charla, y es la tecnología. Nos ayuda a eso, ¿no? A esa labor de veeduría permanente. Para la que la corrupción pueda disminuir de manera sustancial, tiene que haber un tipo de ciudadano que es especial. Por supuesto, el que se comporta honestamente, pero tiene que haber uno que va más allá. El que se comporta honestamente y está dispuesto a denunciar a otros que no lo hacen. Está dispuesto básicamente a ser parte de esa cultura ciudadana. Bueno, pues... Siempre respetando también. Y en esto hay límites éticos, como en toda la discusión. Claro. Y esa discusión es muy interesante porque en ese ejercicio de la corrupción no es gobierno, ¿no? Únicamente. Hay un empresario que puede incurrir en eso, hay un ciudadano que... Esto es un tema de la sociedad, esto no es una preocupación, y yo creo que ese es un tema que a veces se pierde de vista en nuestros análisis sobre la corrupción. Es un problema de todos que involucra a la sociedad en muchas dimensiones. Bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación. Nos ha acompañado usted, Alejandro. Iba a ser de 20 minutos, me dijeron, ¿no? Bueno, pero usted es conversador. Muchas gracias. La culpa no es de las preguntas, es de las respuestas. Juan Manuel, Mónica, Jimena, muchas gracias a todos los oyentes. Fuerte abrazo y estamos en contacto. A usted, gracias por habernos acompañado. A las personas. Y buenas noches a los taxistas también. Sí, bueno, quedaron a la expectativa. Espero unos boticos de los amarillos. Oiga, Alejandro, que firmen, ¿cierto? Sí, que firmen. Empecemos por ahí. Que firmen también. Empecemos por ahí, sí, claro. Sí, ahí está todo en las redes sociales. Oiga, bueno, pues ahí está Alejandro Gaviria, nos ha acompañado esta noche aquí en los estudios de Blue Radio. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Y en minutos estamos con la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico porque se viene el Black Friday. Ya regresamos. ¿Para dónde va la...